Está con nosotros Rigoberto González, constitucionalista, también exsecretario general de la Procuraduría de la Nación. Y muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que es un placer para mí invitarlos y que nos ilustre, sobre todo. Hemos tenido que empezarnos a empapar con el tema de la Constitución, con el inicio de la discusión esta de la Sala Quinta, en la que hemos estado debatiendo durante estas últimas semanas, y ahora que nos llama poderosamente la atención cuando un decreto del Tribunal Electoral que reglamenta el trámite de recolección de firmas para la convocatoria de una asamblea constituyente paralela, o sea, aprueba a un ciudadano que se llama Sergio Manuel González Campos, a quien no he podido ubicar, que inicie la recolección de firmas para convocar a una asamblea constituyente paralela. ¿Qué es una asamblea constituyente paralela? Y ese nuevo elemento, ¿qué tan importante o qué tanto podría variar el panorama que tenemos en este momento en que se habla de crisis de institucionalidades? Escuchábamos a ese analista hacer señalamientos sumamente graves de la situación que se vive aquí en Panamá. Sí, en primer lugar, la respuesta concreta. La Asamblea Constituyente, y eso de paralela fue una denominación que se le introdujo aquí en Panamá, es el único país del mundo que utilizamos esa denominación de Asamblea Constituyente paralela, que no adiciona ni le resta nada a lo de paralela. Pero en concreto, cuando se habla de una asamblea constituyente como método de reforma, que es lo que pretende regular el artículo 314 de la Constitución, no es más que un mecanismo a través del cual, cuando las circunstancias los exijan, se pueda introducirle modificaciones para actualizar o para corregir algunas normas de la Constitución. Es eso, un método a través del cual actualizar, modificar, enmendar la Constitución. Y lo hace, la convocatoria lo hacen los panameños, los ciudadanos. Sí, nuestra Constitución establece 3 métodos de reforma. Uno de esos es el de la Asamblea Constituyente paralela y permite que ésta sea convocada, o mejor dicho, establece que ésta pueda ser convocada o por el órgano ejecutivo, por la Asamblea Nacional o por nosotros los ciudadanos, lo que se llama la iniciativa popular para promover la convocatoria de una asamblea constituyente, en este caso porque lo establece la Constitución. Y adiciono, lo que ha hecho el Tribunal Electoral, lo interpreto así, primero que viene tarde, porque acordemos que esto es una reforma que se introdujo en el 2004. Exacto. Ya estamos en el 2012. Segundo, si lo vemos de manera abstracta, no debiéramos interpretarlo más como lo que se requería para poder hacer eficaz lo que la Constitución establece. O sea, hay derechos que yo no puedo hacer eficaces si hay unas leyes que no lo regulan. El derecho que tenemos los ciudadanos para promover y tener la iniciativa para que se convoque una asamblea constituyente se había incurrido en una omisión desde el momento en que desde el 2004 no se había reglamentado. Quiero interpretar que eso es lo que ha venido a hacer a estas alturas el Tribunal Electoral. Y siempre va a depender de que un ciudadano vaya y lo solicite. Desde el momento que es un derecho que cualquiera puede iniciar, será así. Lo que viene es otra segunda etapa, que ese ciudadano tiene que ir a recoger el mínimo de firmas que establece la Constitución para que tenga la legitimidad y la validez para que el Tribunal Electoral convoque la Asamblea Constituyente. Ahora bien, en este momento en que se acaba de entregar al presidente de la República el paquete de propuestas a la reforma de la Constitución por parte de los notables, eso iba a seguir su etapa, entonces, ¿qué etapa iba a seguir eso? Y este nuevo elemento, o sea, ¿qué va a pasar ahora? Castalia, lo primero que hay que aclarar es esto, porque tiene trascendencia, que es una especie de confusión, que lo tiene el artículo 314 de la Constitución cuando regula la Asamblea Constituyente Paralela, y esto es una opinión, no es un veredicto consagratorio. Y lo que está ocurriendo con la Comisión de los Notables, que hay que reconocer el esfuerzo que hicieron, pero ¿cuál es el problema que yo veo en esto? Que por una parte dicen que es una nueva constitución, además de reglamentaria, que es absurdo hablar de constituciones reglamentarias, pero dicen que es una nueva constitución, pero por otra parte dicen que son reformas, o es una cosa o la otra, por la trascendencia que tiene al camino a seguir. Cuando yo digo que es una nueva constitución, ¿qué significa? Que yo voy a reemplazar la que está actual. Y eso en la práctica implica una ruptura constitucional, es decir, derogar lo que existe para aprobar una nueva constitución, y el método es distinto. Ahí habría que convocar una asamblea constituyente originaria,
no la que regula la Constitución. Lo digo porque eso es lo que es. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Sigue su curso tal como lo establece la ley? La Asamblea... Si se dice que son modificaciones que se van a introducir a la Constitución, solamente tenemos tres alternativas constitucionalmente hablando. Esta actual Asamblea aprueba las propuestas de reforma y espera en el 2014 la próxima Asamblea. O esta misma Asamblea en 2 legislaturas seguidas y un referéndum, o se convoca una Asamblea Constituyente para conocer de reformas constitucionales. Eso interrumpe, y para que entendamos, porque ustedes están claritos, ustedes constitucionales, pero ¿qué efectos tiene en el vivir diario del panameño? ¿Se suspenden los poderes? ¿Qué pasa allí? Lo que se persigue cuando se va a modificar una Constitución es que mientras se modifica la Constitución, institucionalmente todo sigue igual. Porque es parte del principio que esas modificaciones son para el futuro. Las reglas del juego las vamos a cambiar para el futuro, como ocurrió con la Constitución de... Si ocurre a través de esa vía, pero ¿y si ocurre a través de esta otra vía, de la Asamblea Constituyente paralela? Castalia, ahí es donde viene el otro problema. Este artículo 314 de la Constitución, donde se regula la famosa Asamblea Constituyente paralela, primero que es bien extenso, uno de los artículos más extensos de la Constitución. Digo uno, no es que es más extenso. 2, está redactado de manera tan confusa y contradictoria que da para todo. Porque comienza diciendo que se podrá aprobar una nueva Constitución convocando una Asamblea Constituyente paralela. Más adelante dice que esa Asamblea es para modificar, reformar, pero vuelve y dice un nuevo texto constitucional. Y la pregunta es muy simple. O es para una cosa o es para otra, pero no puede ser para las dos a la vez. En el ambiente en que estamos, todo puede ocurrir. ¿qué puede ocurrir? Castalia, vamos a poner este escenario constitucionalmente. Si la ciudadanía tenemos el derecho a la iniciativa para que se convoque una Asamblea Constituyente y se reúnen las firmas suficientes, hay que convocarla, porque es un método previsto en la Constitución. 2, establecida la Asamblea Constituyente paralela después de la elección para escogerlo, porque tiene que ser a través de elecciones, se encuentran que la norma dice que se puede aprobar una nueva Constitución a través de la Asamblea Constituyente. ¿Qué se decide en ese momento? Deroguemos lo que existe y vamos a tomar decisiones sobre lo que estamos haciendo. ¿Se está rompiendo el orden constitucional? No, porque la Constitución lo permite. Entonces, lo que se pretendió establecer como un método de reforma, al regularse de manera tan confusa y contradictoria, puede traer como resultado, según mi opinión, lo que estoy diciendo. Bueno. Y no estoy diciendo con esto que seamos alarmistas. Sería un método democrático, en el cual obviamente yo creo. Bueno, este es un tema bastante profundo que precisamente Jesús Morales va a analizar este domingo en semana, así que los invito de antemano a que sintonicemos todos, donde va a tener a varios invitados para que analicemos y también que van a analizar más allá, o sea, qué significa que ese tipo de reformas se planteen en estos momentos que vive el país, donde hay tantos cuestionamientos a nivel internacional de la situación que pareciese estuviese de alguna forma atentando contra las institucionalidades de la democracia. Castalia, yo hago una última reflexión y lo pido así, ¿no? Que hay un clima de crispación no necesariamente es malo para la democracia, es que esa es la democracia. O sea, los ciudadanos tienen que buscar la forma de expresar, de manifestarse, de cuestionar a las autoridades. Esa es la democracia, no es otra. Ese clima de crispación tiene vías para resolverlo dentro del orden constitucional. El problema es cuando no se afronte como debe afrontarse y dar las respuestas adecuadas a tiempo. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos. Y ojalá tengamos la oportunidad más adelante de seguir analizando este tema. Gracias a ti, Castalia.